¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la doctora Claudia González de la Asociación de Abogados. Vamos a abordar un capítulo que tiene que ver el capítulo de la justicia, donde el señor Morales, en el contexto de la calidad institucional, habló ayer como uno de los logros de su gobierno. Me pareció atinado invitarla para ver o constatar cuál es su impresión respecto de lo que piensa el gobernador sobre estos temas. Siguiendo esta misma línea de análisis, ya voy a estar con la doctora, el señor Morales finalmente reasumió su mandato por otros 4 años. La verdad que esperaba algún cambio significativo en el gabinete, que es en definitiva lo que está pidiendo la gente. Nada de eso ocurrió. Morales sigue eligiendo la improvisación por sobre la profesionalización de su equipo de colaboradores. Además, en un momento del discurso, daba como la sensación de que hablaba el vocero del presidente Alberto Fernández. Morales analizando la agenda del presidente, una cosa realmente muy rara. Ahora, sobre los temas de Jujuy, Morales eligió la agenda de los temas que no pasan y que terminan aburriendo realmente. Cauchari, litio, aburren. Y algunas otras cosas más. De manera que la agenda que eligió el gobernador sería la agenda del relato, no la agenda de la gente. Lo que sí creo, estuvo ausente la agenda de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que el gobierno hoy no sabe cómo va a pagar el aguinaldo, por ejemplo. La realidad es que el gobierno le debe millones a los proveedores de todos los tamaños y de todos los colores. La realidad es que el gobierno no le paga a las empresas de transporte. La realidad es que tampoco le paga a los prestadores de salud, ni tampoco resuelve el problema del hambre. Si no resuelve ninguno de estos temas, que son básicos, no está en condiciones de proyectar el futuro. Los asuntos que le llaman la atención al gobierno y que supuestamente los transforma en políticas públicas no son prioridad para los jujeños. Por eso me llama la atención que el gobernador, de un día para el otro, se transforma en el analista del frente de todos, cuando aquí, en la provincia de Jujuy, tiene inconvenientes no solo para la selección de los problemas, sino también para su definición. Tiene evidentemente un problema en el proceso de formación de una agenda razonable en sintonía con lo que pide la gente. La sociedad está enmudecida. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene acceso a las esferas donde se toman las decisiones. De manera que es imposible así, de esta manera, construir una agenda de empatía con la gente. Es que el gobierno no abre accesos para que entre la opinión ciudadana. El señor Morales cree que tener una agenda es gobernar en base a ocurrencias. Naturalmente que las ocurrencias terminan seguramente en el error por la mala praxis. Y esto lo paga usted. Aquí los temas urgentes son ignorados y eventualmente se generan parches para paliar los problemas mal atendidos y no resueltos. Pregunto, ¿esto se llama tener agenda, como dijo ayer el señor Morales? Es que el concepto de agenda para el gobernador no está dirigido a las demandas sociales, porque ¿sabe qué? Solo responde a los intereses del propio gobernador y del elenco que lo rodea. De manera que si hay una supuesta agenda pública, es muy limitada, con un gobierno inexperto, soberbio y poco preparado. Morales representa viejos paradigmas y una capacidad de gobernar muy baja, de muy baja intensidad. Así que lamento sugerirle al señor Morales que sin la agenda real o urgente es inviable imaginar 4 años muy buenos o muy importantes, como dijo en la tarde de ayer. En un momento vuelvo y conversamos con la doctora González.
Gracias, director, muy amable. La doctora González con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Hola, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien. Bueno, la convoqué porque me dejó preocupado el capítulo, en el discurso de 1 hora que hizo el gobernador allá en la legislatura, el tema de la calidad institucional y resaltó el tema de lo que hizo, por ejemplo, con lo que él entiende son las reformas de la justicia. ¿Usted cómo lo ve? A mí de todo el discurso lo que me quedó es una gran expresión de deseos. Evidentemente, después de 4 años, hablar sobre el cambio de la matriz energética y productiva, cuando en definitiva las obras están supuestamente inauguradas y concluidas, pero no produciendo, que es lo que importa, porque de Cauchari lo que importa es que funcione, no que esté terminada, porque no es una cuestión decorativa, es una obra que teóricamente iba a inyectar fondos a la provincia. Y bueno, después de 4 años de escuchar lo mismo, la verdad que es insustancial. Probablemente no se habló de logros concretos porque no hay logros concretos para mostrar, ¿no? Y en el tema de la justicia no puedo menos que no coincidir. Así, rápido, nosotros desde la asociación hace 5 años que empezamos a decir concursos para el ingreso a el Poder Judicial, concursos para los cargos de jueces y concursos para los funcionarios y los empleados. Hoy tenemos los concursos como si fuera la gran idea de este gobierno y no ha sido así. Tenemos nosotros inclusive cómo demostrarlo, porque hemos hecho una asamblea en el Colegio de Abogados y sin embargo las críticas que yo podía hacer desde la Asociación de Abogados y respaldada por estudios y constatando datos de la realidad, hoy las tengo que repetir, con el agravante de que antes había 20 designaciones y hoy se muestra como un logro 40 designaciones en 4 años, con los costos que significa, con la cantidad de gente que concursó válidamente, se prestó a las reglas del juego y que no logró que se lo designara y no sabemos por qué. Gente que tiene un brillante desempeño en el aspecto escrito, donde va codificado y se lo corrige en una universidad, en la Facultad de Derecho, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán, y que sin embargo tiene un puntaje bajo en la entrevista personal, entrevista que no es pública, no sabemos qué es lo que pasa en esa entrevista y tampoco tenemos publicidad en la entrevista que se hace en la legislatura cuando ya esa terna se transformó en un pliego. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos saber qué es lo que le preguntan los diputados a estos candidatos a jueces? Y no hay caso. Entonces, la verdad que la mejora en la calidad institucional después de 4 años, yo no la veo. Ahora, usted dice no hay caso de poder asistir a esas entrevistas. ¿Por qué razón? ¿Porque lo prohíbe una ley? No, de ¿O ninguna porque manera, es un al capricho de contrario, los legisladores? porque no quieren la publicidad, evidentemente, no quieren. A ver, la Asociación de Abogados como última actividad de capacitación y de difusión de derechos, que es lo que nos importa, hicimos el viernes unas jornadas para abogados y periodistas, hablando de temas que nos interesan, del derecho constitucional a la libertad de expresión, del derecho a la información y del uso de la terminología jurídica en los medios. Y entre lo que hablamos ahí, hablamos los abogados desde lo que nos interesaba, nos importaba, que era la difusión de estos derechos, que se concienticen los profesionales, los periodistas y los estudiantes, y lo que nos planteaban del otro lado es la dificultad en acceder a la información pública. La gestión pública tiene una característica que es la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno. El gobernador ponderó la sanción de la ley, le agradeció al cuerpo la sanción de la ley de información pública. Pero resulta que a la hora de la práctica se llenan de obstáculos y hay cosas, a ver, yo la verdad que encuentro un contrasentido. La ley, como toda ley, es letra que puede ser viva o muerta. Si no se la aplica, es letra muerta, por mucho que uno la declame. Y si yo hablo con los periodistas y los periodistas me dicen que no les es fácil acceder a la información pública, que no tienen, y por otro lado como ciudadana, yo no tengo los números de la deuda de la provincia, Alejandro. Tenemos que sumar y tomar la palabra de distintos funcionarios y demás para saber cuánto debemos y hacer cálculos así aproximados. Entonces no hay transparencia en la gestión pública y no hay la debida información. ¿Usted cuál cree que es la herramienta razonable, normal, que debería ponerse en marcha para la selección de jueces en la provincia de Jujuy? Lo hemos hablado en algunas otras oportunidades. Sí, exacto, somos reiterativos. ¿Por qué no se instala este tema, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura? Bueno, para tener el Consejo de la Magistratura, a pesar de todas las críticas que tenemos para hacerle al Consejo de la Magistratura en Nación, esa sería la ideal, la figura ideal sería esa, no solo para la designación de los
magistrados y funcionarios, sino para la remoción también, Sí. ¿no? Poder hacer las denuncias en ese lugar. Para eso necesitaríamos una modificación de la Constitución. Lo que nosotros desde la asociación veíamos es que era, sin llegar a la modificación de la Constitución, poder avanzar en la designación de los mejores como un paso mínimo para mejorar el servicio de justicia. Y eso lo pedíamos desde dónde? Desde hagamos un concurso de selección en el cual tengo que reconocer, el Poder Judicial se autolimitó. Ellos podían hacer las ternas como querían. Claro. Y se reglamentó cómo son los concursos, si bien se fue cambiando las reglas de juego en el camino, pero bueno, se reglamentó, se armó. ¿Qué tenemos para decir de eso? Las ternas por ahí no son muy claras cómo se arman. ¿Por qué? Porque se convoca concurso para varios cargos a la vez y eso no está bueno. Eso, por ejemplo, se judicializó en Salta y en Salta se decidió que es un concurso para cada cargo. Si no, ¿qué pasa? Si yo concurso varios cargos en un solo concurso, tengo hasta un número de orden de mérito 20 que puede llegar a, porque está en condiciones, se va, integra la terna y puede llegar a ser designado. Y no era la idea era que entren los mejores. Es más, tenemos la palabra del gobernador diciendo voy a designar al mejor. Que no, la cumplió al principio, después no la cumplió. Ahora, en vez de decir voy a designar al mejor, ¿por qué no se autolimita? Es decir, en Córdoba ha pasado esto con el O si fallecido. no, ¿por qué no explica? Sí. Digamos, a ver, la propuesta es simple, o están todos aprobados y va la terna con todos aprobados sin puntaje, y en ese caso puede elegir a cualquiera de los tres porque están los tres en las mismas condiciones. Pero ¿por qué Claudia debería, doctora, por qué debería el gobernador tener la última palabra? Porque la Constitución marca Pero ese pero procedimiento. ¿eso está bien o está mal? En realidad hoy está no solo mal, sino desactualizado. Sí, Tenemos una claro. Constitución provincial que ha quedado desactualizada con lo que son los cambios, con la Constitución nacional y demás. Así bien yo respeto, yo quiero mucho la Constitución de Jujuy y considero que es de avanzada en alguna terminología, reconoce derechos a usuarios y consumidores, reconoce el derecho a la salud en forma individual, a diferencia de la Constitución de Nación. Entonces no es cambiar por cambiar, es cambiar para mejorar. Y en este caso, institucionalmente, la facultad es del gobernador, nadie se la discute, pero él dijo que iba a elegir al mejor y no lo cumplió. Él sabrá por qué, pero no está bueno, institucionalmente no está bueno, porque, a ver, el eslogan de campaña sirve para la campaña. Una vez que se ganaron las elecciones y hay que gobernar, hoy, después de 4 años de gestión, Ahora, yo hubiera pretendido que el mensaje sea con concreciones, ¿no? Ahora, aún siendo el jefe del Estado, me parece a mí que es incompatible. Es decir, ¿por qué tiene que tener facultades para elegir un juez? Ese es el juego de los tres poderes. Porque si no, a ver, hay sistemas como el de Estados Unidos donde los cargos de juez son electivos en algunos Populares. estados. En más de 15 estados pasa eso. Alejandro, por favor, con lo que han hecho los últimos concejales electos, con lo que claro. hacen algunos Sí. diputados electos que defraudan inmediatamente, asumen a la ciudadanía que los votó como oposición y votan con el oficialismo. No quiero ni imaginarme lo que podría llegar a ser un juez electo. Claro, con buen marketing, con gente que le ponga plata para la campaña. Y O sea, que ese sistema también tiene para mí, para la tiene justicia no. objeciones. Claro, no. Sistema electivo para la justicia de ninguna manera. Yo lo que necesito es el juez estudioso, el juez capacitado, el que a lo mejor hasta también ejerció la profesión, porque eso le da un conocimiento de lo que es el Bueno, pero litigio. eso debería determinarlo digamos, un tribunal o un organismo que Como el esté a la Consejo de la- par del juez. Claro, como el Consejo de la Magistratura, Bueno, el digo, Consejo de la el Consejo de la Magistratura con Magistratura. distinta composición. Correcto. Podría perfectamente validar y repito, para mí no es solo es importante el Consejo para evaluar y designar a los mejores, sino además para que la remoción. ¿Usted de los cree que con cometen- esta nueva composición de la legislatura estos temas tienen margen de poder tratarse en el recinto o no? Con esta nueva incorporación de nuevos legisladores, en fin. Y vos decís porque hay una distinta distribución de fuerzas, probablemente. Yo hay situaciones que no me explico todavía, esto es a nivel personal y no de la asociación, el tema de lo que pasó en el Consejo Deliberante, o sea que se cambia después de muchos años la composición y hay equilibrio en los concejales y no obstante eso se sigue manteniendo la presidencia del Consejo y la vicepresidencia primera en manos del oficialismo. Bueno, no, entonces ya a mí no me garantiza nadie nada. Yo creo que la única garantía que tenemos es seguir bregando y seguir haciendo público esto que está pasando. Anoche le escuchaba a Rosendo Fraga decir, yo soy un escéptico con esperanza.
Bueno, yo no sé si no me ¿Coincide gusta, con eso? no me gusta. Yo soy una esperanzada, yo creo en la justicia, yo creo que esto lo tenemos que modificar y por eso vengo y hablo con vos y le explico a la gente y le digo, a ver, yo lamento hoy, a fines de año, no poder decirle, ¿sabe qué? Ahora demoran menos los juicios en el Superior Tribunal. No, siguen demorando y mucho. Entraron un montón de empleados y los abogados tenemos que seguir haciendo las diligencias. Y encima tenemos la denuncia que hicimos por los temas de violencia laboral y de violencia de género en contra del titular del Ministerio Público de la acusación, que están desde julio y no tienen trámite, y me vengo a enterar ahora que hay, a raíz de esta situación, nos vamos enterando de un montón de cosas, que hay una solicitud similar que cuestiona la facultad sancionatoria del Ministerio Público de la Defensa, y está por cumplir 2 años la causa, y no tiene resolución. No tiene resolución una cuestión que es esencial. ¿Es constitucional o no que el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa hagan sus propios sumarios al personal cuando dependen del Poder Judicial y tendrían que hacerse dentro del Poder Judicial? Ese es el objeto, digamos, ¿no? Esa sería la cuestión. No podemos estar después de 2 años de una denuncia de una funcionaria a la que se le hizo un sumario que considera injusto, 2 años sin saber qué pasa con eso. Hay planteos de abogados que cuestionan el tema de la ampliación del Superior Tribunal porque dicen, si la Constitución a mí me dice, este Superior Tribunal tiene tantos miembros y yo tengo derecho a tener una sentencia con la firma de todos, la distribución por salas sería inconstitucional. En concreto, ¿qué está diciendo este abogado? Yo quiero 5 firmas de jueces, no 3. Con eso no se resuelve, que sería la sala en donde toca por la materia. Es muy importante el planteo. No tiene resolución. Hace 4 años que ampliaron el Superior Tribunal. Doctora, le hago una consulta. Lo escuchó ayer al presidente, seguramente el presidente Fernández, hablar sobre un proyecto de ley que va a tener prioridad en la presentación del paquete de leyes que pretende impulsar el presidente, la reforma de la justicia federal. Por supuesto que no debe tener los datos porque no han trascendido tampoco, pero ¿cómo lo ve a priori, digamos, el tema? Como una inquietud fantástica. La verdad que a mí me dejó muy tranquila. Ojalá tenga las espaldas y el apoyo para poder hacerlo. Es vergonzoso el funcionamiento de la justicia nacional en algunos casos, y no quiero puntualizar respecto de algunos acusados, sino este tema de que se adulteren los sorteos, de que siempre determinadas causas le llegan siempre a los mismos jueces, que un fiscal que persigue cuando es citado para declarar no responde a 11 citaciones y se cree por encima de la ley. No, todas esas cosas están mal. Todas esas cosas están mal. ¿Cómo no va a ir el fiscal, sintiéndose que fuera por encima del resto de los ciudadanos, no va a ir a responder a una citación que le hace un juez? Entonces, ojalá, a ver, yo lo veo muy difícil. Me importa mucho y rescato la voluntad. Y además el presidente es un hombre de leyes, es un profesor universitario y además conoce esta situación, la conoce muy bien. Entonces entiendo que debe ya tener diseñado de qué manera se va a hacer esa modificación. Sí. Cualquier modificación va a ser buena siempre y cuando mejore la situación, de hecho, que es pésima. Pero además, ojalá que lo acompañen. No es fácil. Cada vez que alguien se ha querido meter en este país con la corporación judicial o con la de los espías, le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal. Entonces, ojalá que no quede en una expresión de deseo y que dentro de 4 años nos tenga que explicar por qué no hizo lo que hizo. Está bien. Lo que prometió. Entiendo. Vuelvo al tema Morales y la creación de los juzgados ambientales. La situación ambiental en la provincia tiene, digamos, una realidad muy severa, muy compleja, y donde debería el juzgado, hay un juzgado solo que está actuando, ¿no es cierto? Así es. La doctora Flores. Así es, a cargo de la doctora Flores. Pero no tiene fiscales. No, todavía no. Hay que designar los fiscales. ¿Lo ve bien? ¿Lo ve mal? Yo tengo poca experiencia en ese juzgado, solamente presenté una causa y se declaró incompetente la jueza. Ajá. Pero lo que pasa es que sí coincido en que hay un gran problema con el tema del medio ambiente en la provincia. Tenemos desde residuos patógenos que no son tratados como corresponden y que todos sabemos que no se tratan como corresponden y que se cobra una tarifa diferenciada desde el IMSA, por ejemplo, a odontólogos, a clínica y todo lo demás. Y nadie hace nada, es como que normal ver una foto donde bolsas rojas, que son rojas porque contienen residuos patógenos, sí, que son contaminantes, que pueden transmitir enfermedades y todo lo demás, están ahí al aire libre y nadie se hace cargo. Los basurales siguen existiendo, se inaugura una planta de tratamiento en San Pedro que no funciona hasta ahora y además desde el Ministerio de Ambiente se ha contraído deuda en euro que no sabemos a dónde ha ido a parar porque es otro de los tantos empréstitos que alguna vez nos enteraremos si se logra desde el Tribunal de Cuentas saber a dónde fue esa plata y en qué se invirtió. Ahora le hago una pregunta, contésteme si puede o no.
¿Algún fiscal que pertenezca a otra jurisdicción puede actuar de oficio advirtiendo este problema que usted está señalando, que lo conocemos todos, naturalmente? Es decir, bueno, hay una situación ahí irregular con los patógenos, voy a actuar de oficio. ¿Puede hacerlo o no? Podría, por supuesto, porque acá está en juego la salud pública. Digamos, entonces, pero acá lo que sí, pasa, sí. Alejandro, y en esto quiero ser absolutamente clara, porque esto es una experiencia personal, no de la asociación, cuando yo estuve escuchando la acusación del Ministerio Público Fiscal en el juicio de los pibes villeros, escuché a una fiscal que tiene años en tribunales decir, había un gobierno paralelo, no se podía vivir, no éramos libres. No era cierto, a mí no me pasó, a mí nadie me prohibió que camine por determinada calle y entiendo que hay prioridad de derecho y yo tengo derecho a ir por una calle, pero esta gente estaba pidiendo otras cosas. Y además, esa fiscal no instruyó causas en ese momento, cuando ella, hoy no puede venir una fiscal a decirme que había un gobierno paralelo, que se enteró ayer. ¿Se enteró hace 2 años? No puede ser. Entonces los fiscales también tienen que tener ganas de investigar, no solamente cumplir órdenes para investigar. Tienen autonomía para investigar. Y en cualquier caso siempre estamos los usuarios para hacer las denuncias que correspondan. Ahora, en ese punto, usted me dice que tiene que tener autonomía, libertad. Ahora, ¿no hay una combinación ahí de falta de libertad y además que están colapsados los fiscales o no? Bueno, esa es una cuestión que es común a todo el poder, ¿no? Que hay, las causas son muchas, son numerosas, la demora que tenemos en el Poder Judicial es tremenda y es tan difícil hacerle comprender a los clientes, porque los clientes de los abogados litigantes dicen, pero ¿cómo? ¿Puede ser que demore tanto, doctora? Y sí, demora tanto, todas las causas, las laborales, las que son, bueno, los juicios de conocimiento, que son como, además por el trámite, llevan más tiempo, pero y los juicios de familia también demoran y demás. El tema es que justamente no tendría que haber instrucciones, no tendría que haber fiscales que cumplan instrucciones y recién a partir de eso actúen. Eso es lo que estamos viendo nosotros en algunas causas, porque hay causas que son más sensibles a la opinión pública y se resuelven rapidísimo, y hay causas que no tienen interés evidentemente en investigarlas. Entonces eso nos está hablando de que se baja una línea desde el Ministerio Público de la acusación y se dice anda por acá, anda por allá, quiero investigar esto, quiero investigar aquello. Entre las cuestiones que plantearon estos funcionarios del Ministerio Público que hicieron la denuncia, la doctora Aramayo y el doctor Mateo Montiel, justamente atribuyen a la negativa a cumplir determinadas instrucciones del doctor Lelo el tema del maltrato laboral, ¿no? Y el tema de la amenaza esa de que te voy a echar, porque bueno, o haces lo que yo digo o te echo, como si fueran empleados de él, como si él fuera el dueño. Lo último que te quería decir con el tema del medio ambiente es hay graves incumplimientos de normativa internacional respecto de las comunidades aborígenes. No se les está pidiendo a comunidades reconocidas y que son las dueñas de la superficie sobre la cual se están otorgando permisos de cateo y de exploración y de explotación indiscriminados, no se les está pidiendo el consentimiento libre e informado. Se está sustituyendo eso por actas en las que aparece un supuesto integrante de esa comunidad, pero que vive en Alto Comedero. Eso es grave, porque nosotros no solo no se están cumpliendo las normas de medio ambiente, sino que claramente se está eludiendo el cumplimiento de las normas que corresponden. Nosotros lo que necesitamos es, Pachamama, yo te cuido en actos. En actos, no primero agujerean todo el salar y después vienen y dicen, ¿sabes que había una cosita que nos habíamos olvidado y era esto? Consentimiento libre e informado previo a la exploración y la explotación. Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable, muy atenta. La doctora Claudia González con nosotros. Chao.